Buenos días con todos. Hoy nuevamente vamos a resolver ejercicios sobre equilibrio estático, utilizando las tres condiciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en ambos ejes y también sumatoria de torques. En este caso tenemos un ejercicio en donde nos dice que una viga horizontal de 6 metros, cuyo peso es 400 newtons, gira sobre un pasador fijo en la pared, como se observa en la figura. La viga está sostenida por un cable en un punto localizado a 4,5 metros de la pared y sostiene un peso de 1200 newtons en el extremo derecho. ¿Cuál es la tensión del cable? Eso es lo que nos está pidiendo calcular la tensión del cable, ¿sí? Tenemos aquí nosotros nuestra gráfica. Podemos poner un dato adicional en esta gráfica y es un dato muy importante. ¿A cuál me refiero? Como sabemos nosotros, dentro de un triángulo, cualquiera que sea, ¿cierto? La sumatoria de sus ángulos internos siempre es igual a 180, ¿sí? Entonces, este triángulo de aquí, ustedes pueden ver el punto A en este punto donde está el cable y el punto B forma un triángulo rectángulo, es decir, aquí está un ángulo de 90 grados. Entonces, entre los tres ángulos, es decir, el ángulo de 37 y este ángulo que acabo de colocar, tienen que sumar 90 grados. Entonces va a ser muy fácil encontrar cuánto vale este ángulo de aquí que acabo de dibujarlo, porque sabemos que este ángulo recto vale 90 grados, este de acá vale 37. Entonces, como los tres tienen que sumar 180, el ángulo de aquí va a ser 53 grados, que va a ser de mucha utilidad para la resolución de nuestro ejercicio y ya vamos a ver por qué. Listo. Entonces, empecemos a resolver nuestro ejercicio primero con el diagrama de cuerpo libre de la barra o de la viga, como deseen llamarla. Ya. Vamos a colocar nuestra viga. Ya. Ahí está la viga. ¿Sí? Dice que tenemos una reacción, como vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí en el punto B tenemos una reacción, es un pasador fijo. Sabemos que el pasador fijo produce dos reacciones. Produce una reacción en el eje X, vamos a poner aquí una RX, ¿ya? Y también produce una reacción en Y, en sus dos ejes, ¿no? Entonces, RY. Ahí está la reacción en Y. ¿Listo? Ya tenemos las dos reacciones, reacción en X, reacción en Y. ¿Qué más tenemos? Conocemos el peso de la barra también, ¿sí? El peso de la barra. Sabemos aquí en la Tierra, y habíamos hecho, y hemos hecho en los ejercicios anteriores, que el centro de masa está posicionado en el mismo punto que el centro de gravedad, por lo tanto el peso está actuando en la mitad de los cuerpos, ¿sí? Hemos considerado para nuestros ejercicios que los pesos están en la mitad de los sólidos. Por lo tanto, si la viga horizontal tiene una longitud de 6 metros, como nos está señalando aquí, el peso de la viga, ¿sí?, estará actuando a su mitad, es decir, a 3 metros, ¿no? Entonces, aquí está el peso de la viga, trabajando de esa manera, en esa dirección, y vamos a poner W de la barra, ¿ya? WP. Listo. Luego tenemos la tensión del cable. Nosotros tenemos como dato que está trabajando a 4,5 metros de la pared, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar la tensión. La tensión más o menos estará por aquí, ¿ya? Como nosotros ya pudimos hacer en el gráfico, colocamos el ángulo de aquí, ya sabemos que vale 53 grados. Para esto es lo que nos va a servir, ¿no es cierto? La tensión, ¿sí? Nos va a servir para la resolución de nuestro ejercicio el haber calculado este ángulo de aquí. Muy importante, aparte fue muy sencillo calcularlo y es de gran utilidad, ¿sí? Y por último tenemos este peso W que nos han puesto en la gráfica. Entonces vamos a colocar el peso W que está al extremo de la viga, ¿sí? Aquí está este peso W.
¿ya? Aquí está el diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, si queremos podemos colocar todas las longitudes de los brazos de palanca, ¿no es cierto? Aquí el peso de la viga está a 3 metros porque es en la mitad, ¿ya? La tensión está a 4,5, eso es dato, ¿no? 4,5 metros de la pared. Aquí dice 4,5 metros de la pared. Y pues obviamente toda la viga vale 6 metros, que sería la longitud en donde se encuentra trabajando este peso, este bloque, ¿no? Este bloquecito de aquí, ¿ya? Aquí está ya toda la información, ¿sí? Toda la información de, de nuestra barra, de nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, mire, lo único que nos está pidiendo es la tensión del cable. Cuando ya podamos verle un poquito mejor, eh, con una visión un poquito más amplia, tranquilamente solamente aplicaríamos sumatoria de torques y ya se resolvería el ejercicio. No sería necesario aplicar sumatoria de fuerzas en X ni sumatoria de fuerzas en Y. Sin embargo, lo vamos a hacer para que no perdamos la costumbre, para que nos acostumbremos al proceso que siempre lo estamos realizando. Entonces, también vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, que posiblemente no nos sirva para resolver nuestro ejercicio, pero vamos a seguir practicando, porque pueda que sí nos sirva. Entonces, eh, para poder trabajar con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, lo que me hace falta es colocar las componentes de la tensión, porque como tiene un ángulo de inclinación, recuerden que todo vector que tiene un ángulo de inclinación tiene dos componentes, su componente en X y su componente en Y. Por lo tanto, la T tiene una T en X, una tensión en X, y también tenemos una tensión en Y, ¿ya? Tensión en Y. Entonces, cómo calculábamos nosotros ambas componentes utilizando funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Vamos a ponerle de una vez aquí para ya tener todo listito y empezar nuestra sumatoria de fuerzas. Para la componente en X, como la componente en X está adyacente al ángulo, entonces utilizamos la función trigonométrica que conlleva o que implica el cateto adyacente y ese es el coseno, ¿cierto? Entonces recuerden que para la componente en X se multiplica el módulo del vector, que en este caso viene a ser T, por el coseno del ángulo, 53 grados, ¿sí? Y la componente en Y, que viene a ser el módulo del vector, ahora por el seno de 53 grados. Listo. Y vamos a empezar entonces ya a resolver. ¿Por qué no pongo numéricamente esto? Porque ya les había dicho, en este ejercicio no me va o no voy a utilizar sumatoria de fuerzas en X, pero solamente es para ponerlo, para no perder la destreza, ¿no? De escribir sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Listo, entonces, a ver. Vamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? La reacción en X positiva y la tensión en X negativa. Esto es igual a 0. Y aquí podemos despejar, como ya hemos hecho en algunos otros ejercicios, ¿no es cierto? Esto está negativo, le pasamos al otro lado positivo, nos queda reacción en X igual a la tensión en X. Y la reacción en X podemos reemplazar con el valor que encontramos aquí. Nos queda T por el coseno de 53 grados. Esto es una ecuación número 1. ¿Sí? Tenemos una ecuación número 1. Vamos con la siguiente condición. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? La reacción en Y positiva, la tensión en Y positiva y los pesos negativos. Menos peso de la barra, menos el peso del bloque, esto es igual a 0, ¿sí? Y pues despejamos todas las incógnitas
La reacción en Y y la tensión en Y no conozco, en cambio los pesos sí conozco, los voy a mandar al otro lado, ambos pasarían como positivos, es decir, W de la barra más el peso. Reemplazamos esos valores conocidos y ya podemos obtener una nueva ecuación. El peso de la barra nos dice que es 400 newtons y el peso de este bloque nos dice que es 1200 newtons. Es decir, la reacción en Y más la tensión en Y es igual a 1600 newtons. Tenemos una ecuación número 2. Listo. Entonces, hasta ahí las dos primeras condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, que nos han brindado dos ecuaciones. La ecuación 1 que podemos ver aquí y la ecuación 2 que está acá, ¿sí? Bueno, podríamos también hacer lo mismo que hicimos con la T en X, con la tensión en Y. Le hagamos de una vez. Vamos a borrar esto y vamos a completar, ¿sí? Entonces, reacción en Y más, en vez de poner tensión en Y, vamos a colocar este valor de aquí, que sería T por el seno de 53 grados, y esto es igual a 1600. ¿Ya? Una otra forma más de escribir la ecuación, lo más simplificada posible. Ahora sí vamos. Sumatoria de torques con respecto a qué punto vamos a aplicar el torque. Hasta este momento nosotros ya lo tenemos claro, ya hemos hecho varios ejercicios, entonces respecto al punto donde se encuentra el pasador, ¿no es cierto? Porque es ahí el punto en cuestión, es ahí donde giraría nuestro sólido si no está en equilibrio. Por lo tanto, será sumatoria de torques con respecto al punto B igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí está nuestro eje de giro. Por lo tanto, vamos analizando los torques. Reacción en X y reacción en Y no producen torque, ya hemos dicho, porque fuerzas que están actuando en el mismo eje de rotación o carecen de brazo de palanca no producen torque. Su torque sería 0. Entonces, descartadas los torques de RY y RX. Vamos con el siguiente. El peso de la barra, el peso de la viga, ese sí produce torque y produce un torque negativo, ¿no? Sí, recuerden que el torque positivo es el que viaja de manera antihoraria, pero esta fuerza W, esta de la viga, le produciría un giro al lado contrario, es decir, horario, por lo tanto, negativo, peso de la barra por su brazo de palanca. Habíamos dicho que esa longitud vale 3 metros. Vamos con la siguiente. Vamos con el otro peso. Pongamos primero los pesos. El peso de acá de este bloque, misma historia, le produce un torque negativo, W, y multiplicamos por su brazo de palanca. Sabemos que toda la barra mide 6 metros, entonces sería multiplicado por 6, ¿sí? Más, digo más porque vamos a la tensión. Y la tensión, en cambio, produce un torque. Este sí produce un torque positivo, ¿no? Está en esta dirección, ¿sí? Le está haciendo girar de manera antihoraria, por lo tanto, positivo. Y como tenemos un sólido horizontal, nosotros habíamos ya propuesto una ecuación para torques de fuerzas que están actuando con un ángulo de inclinación, es decir, la fuerza, que en este caso viene a ser la T, por el seno del ángulo, en este caso seno de 53 grados, y multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca sabemos que es 4,5 metros. Y todo esto es igual a 0. Vamos a ir reemplazando los números. Esto vale 400 multiplicado por 3. Esto vale 1200 multiplicado por 6. Más, aquí ya podemos escribirlo numéricamente. Seno de 53 grados multiplicado por 4,5 me queda 3,6T. Y esto es igual a 0. Como pueden ver ustedes, la única incógnita que tenemos aquí es la T, la tensión. Entonces vamos a despejar. A ver. Entonces, 400 por 3 sería menos 1200.
1200 por 6 sería 7200. Calculadoras a la mano, ¿no? Yo estoy trabajando igual con mi calculadora aquí. Estos dos valores negativos pasan al otro lado positivos y se sumarían, ¿no? El 1200 y el 7200 aquí están negativos. El momento de pasarlos al otro lado, ambos pasan como positivos y por lo tanto se suman. Sumados de esos valores me da, según mi calculadora, 8400. Y por último, este 3.6 tiene que pasar a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Tensión es igual a 2333,33 newtons. Y hemos calculado ya la tensión de nuestro ejercicio. Una aclaración o conclusión, tal como les había dicho. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y no utilizamos para este ejercicio, solamente para este ejercicio. ¿Por qué? Porque me pide simplemente la tensión y nada más, que ya logré encontrarla, que es lo que está aquí, este valor. Pero si en algún caso el ejercicio me pide que calcule la reacción en X y la reacción en Y, ¿cuánto vale la reacción del pasador? Para eso me serviría la ecuación 1 y la ecuación 2. Porque si ustedes pueden ver, aquí está reacción en X y la única incógnita es T, que sería este valor que encontré. Y lo mismo acá, la reacción en Y, el único valor que me haría falta es la T. Entonces, si me pidieran la reacción, me serviría las ecuaciones 1 y 2. En este caso, no, pero como les dije, es importante que practiquemos y la dejamos ahí, las ecuaciones también descritas para en caso de que nos sirva. Listo. Eso es todo. Este es el ejercicio. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.